ciudadanía, ¿no? Cuando estén egresando probablemente estarán votando en tiempos muy próximos, ¿no? Y bueno, esperamos una participación ciudadana muy activa y muy responsable. Entonces otro de los propósitos es de formar ciudadanos participativos y responsables. Y bueno, desde luego pues estamos pensando en que muchos de nuestros egresados probablemente no seguirán estudiando a nivel de educación superior, entonces tenemos la obligación de pensar en qué es lo que harán al salir de la educación media superior. Tenemos esta obligación de preparar para el trabajo, no necesariamente en lo específico, pero sí en estas habilidades genéricas que permiten adaptarse a condiciones pues, de muy diversa naturaleza, ¿no? Y también pues para aquellos que sí van a continuar a nivel de educación superior, pues prepararlos para que sigan estudiando en estos niveles. Y bueno, yo digo que estos son como los propósitos, yo creo que ustedes les pueden añadir propósitos, probablemente han hablado de bastantes más, estos los resalto yo porque me parecen los más importantes, pero creo que la mejor manera de lograr estos propósitos es asegurando que los aprendizajes sean significativos, es decir, que a los alumnos les signifique. No quiere decir que los contenidos que estamos otorgando están estrechamente relacionados con su vida cotidiana, sus intereses y sus aspiraciones, pero que en el proceso de trabajar con ellos los podemos motivar para que le encuentren significatividad a esos contenidos. Otorgándoles seguridad como personas, seguridad como miembros de un grupo, como miembros de una sociedad, y evitando a toda costa la deserción. Creo que ahora que estamos hablando de un nivel educativo obligatorio, pues ya no nos podemos permitir los niveles de deserción que en este momento tenemos en este nivel educativo en particular. Sabemos que se nos están escapando poco menos de la mitad de los alumnos entre que entran y salen, tendrían que haber salido de la educación superior, de la educación media superior, y pues esto no, ya siendo un nivel obligatorio ya no puede ser, ¿verdad? Entonces pues uno de los grandes propósitos de la tutoría pues es precisamente evitar la deserción. Y bueno, para evitar esta deserción, la significatividad y la seguridad parecen como dos elementos absolutamente fundamentales. Y bueno, esto de alguna manera lo logramos considerando que la persona de joven, la joven, pues es una persona ¿verdad? Integral, que o sea, quizás dividimos los aspectos con fines analíticos, los aspectos que la componen y que tenemos que desarrollar, pero la persona es una, tenemos que tener una visión holística sobre la persona, una visión integral, es el joven o la joven, quien está al centro de nuestra actividad como tutores. Y entre las cosas que digamos, constituyen artificialmente, porque estamos hablando de un todo, pero que constituyen artificialmente esta integralidad, pues tenemos que hablar en primer lugar de autoestima, después vamos a desarrollar un poquito cada uno de estos puntos, de integración social, primero grupal y después integración a la sociedad, del desarrollo de habilidades cognitivas, estamos en un nivel educativo ya de educación media superior y las habilidades cognitivas son indispensables, del desarrollo de valores de convivencia, son estos valores democráticos para la participación ciudadana que nos permiten vivir con otros, tomar decisiones junto con otros que son diferentes a nosotros y que piensan diferente a nosotros. Entonces estos valores sociales o valores de convivencia son fundamentales. Además esta edad, junto con la edad de la secundaria, toda la adolescencia, pues es la edad clave, ¿no?, para la constitución de esquemas valorales que nos permiten justamente vivir en conjunto con otras personas en la sociedad. Pero bueno, también como sabemos, el papel que juega el desarrollo artístico, la apreciación estética, la posibilidad de mostrar talentos y creatividad en esta materia, pues también contribuyen a esta formación integral, igual que la activación física y el deporte, ¿no?, de alguna manera pues también forman parte de la persona integral. Y bueno, desde luego la participación como uno de los elementos fundamentales para que el sujeto se sienta como un sujeto valioso, pero que además tiene un papel importante a jugar en nuestro grupo de referencia y en la comunidad y la sociedad en la que forma parte. Entonces, bueno, pues yo diría que quienes estamos a cargo de las tutorías tenemos que tener esta visión del joven integral, la joven integral, y de alguna manera asegurarnos que estamos trabajando en todos estos aspectos, porque si dejamos alguno de ellos fuera, pues de alguna manera quedaremos cojos, ¿no?, en este proceso de desarrollo integral de la persona. Bueno, también sabemos que estamos hablando en términos genéricos, pero que tenemos una enorme diversidad de contextos y de formas de ser, de culturas, incluso de lenguas, de realidades, de condiciones, ¿no? México es un país muy grande y por lo mismo muy diverso, y entonces pues no podemos simplificar las cosas diciendo que todos los alumnos son iguales, y menos ahora
que estamos hablando de la obligatoriedad, en donde una de las cosas que va a ocurrir cuando ya se empiece a hacer efectiva esta obligatoriedad es que se van a volver más heterogéneos nuestros planteles, nuestros grupos y el nivel en sí mismo, porque van a empezar a llegar a él pues, personas que antes no llegaban porque no tenían las posibilidades de hacerlo. Esperemos que con la obligatoriedad eso se transforme, pero eso va a tener como repercusión pues, heterogeneizar o diversificar aún más a nuestros alumnos dentro de los planteles y dentro del nivel de clase. Pero bueno, tenemos que partir de esta realidad desde ya, o sea, desde ahorita, así como estamos con el 60% de cobertura, pues tenemos una enorme diversidad ya, ¿no? O sea, diversidad cultural, diversidad socioeconómica, de realidades de trabajo, los alumnos que trabajan y los que no trabajan, su situación familiar, los que viven solo con la madre, los que ya están independientes, los que tienen una familia integrada, de socialización, sus propias experiencias previas, ¿no? De pertenencia a diferentes tipos de grupos, organizaciones y asociaciones, de problemática personal y contextual, de historia escolar del sujeto, de la situación escolar actual. O sea, todas estas diversidades importan, los alumnos no son iguales, cada uno es distinto, cada contexto y cada plantel es diferente y tenemos que partir de este supuesto. Y entonces, bueno, pues para eso es indispensable que nosotros, cualquier trabajador del nivel, pero los tutores de manera muy especial, ¿verdad?, pues conozcan los contextos específicos. Es uno de los requisitos iniciales, que eso no se nos va a dar un diplomado, ¿no? A lo mejor les damos las herramientas, los elementos para hacerlo, pero ya cuando están en el contexto hay que conocer el contexto específico y hay que conocer al joven. O sea, como los requisitos también, los jóvenes tenemos elementos para poder decir en qué interesa conocerlos, pero cada joven es distinto y en ese momento tendremos que desplegar estas habilidades para conocerlo. Y luego, pues a mí una de las cosas que me parece más importante pues es esta posibilidad de relacionar las dos cosas, ¿no? O sea, de conocer cómo está el joven en su contexto y qué piensa de este contexto, cómo le afecta, cómo lo estimula, cómo lo fortalece, pero también cómo lo agobia, cómo lo frustra, ¿no? Y cómo el joven se puede enfrentar al contexto con una actividad, con una actitud pues, de transformación y de creatividad. Entonces, esta relación entre joven y contexto pues, es algo que tenemos que trabajar. Tenemos que conocer el contexto y conocer al joven para poder trabajar esta relación entre el joven y su contexto, que es pues, fundamental para el desarrollo de muchas de las habilidades que vamos a ver a continuación. Y bueno, después este asunto de esta juventud, de esta adolescencia en contextos específicos. O sea, estamos hablando del joven como el centro de nuestra actividad, pero tenemos que reconocer que el joven no está aislado, que vive en comunidad, que vive en sociedad, que tiene un grupo de referencia, ¿no? Y entonces, pues esta necesidad de conocer la cultura de su comunidad, de la comunidad del joven, ¿no? Las culturas, la cultura a veces será una, a veces serán muchas, ¿no? Juveniles específicamente, ¿no? Sabemos bien que ahora eso es justamente lo que se han desarrollado, estas culturas juveniles que tienen pues, diferentes actitudes ante la vida, diferentes maneras de ver el mundo, diferentes aspiraciones y pues también difieren de contexto a contexto y pues es muy importante que las conozcamos. Y luego las maneras como se socializa y se manifiesta la juventud en los contextos específicos. Esto es muy importante que lo sepamos porque, insisto, no estamos trabajando con el joven como persona aislada, sino como el joven de referencia a un grupo, en referencia a una comunidad, y entonces es importante conocer estos aspectos. Y bueno, nos vamos a encontrar en comunidades específicas diferentes grupos, que estos grupos a veces pueden estar divididos, que a veces pueden no, al revés, complementarse. Tenemos que indagar sobre las amenazas que presenta el contexto, que desgraciadamente pues ustedes saben que estas están a la orden del día. Específicos en donde están nuestros planteles muchas veces presentan amenazas de inseguridad, de violencia, de tentaciones de drogadicción, de criminalidad, etc. ¿no? Y pues es muy importante conocerlas porque de otra manera pues va a ser muy difícil que las podamos atender, ¿no? Y lo mismo las fortalezas de la juventud ahí, porque bueno, pues en sus procesos de socialización, cuando se manifiestan, pues estas fortalezas salen a relucir a partir de lo que son sus intereses, de los talentos que han podido desarrollar, de las actividades que han experimentado y que por lo mismo se consideran ellos buenos en ellas. Entonces esto también es importante que lo conozcan. Y de reflexionar sobre todo esto junto con los jóvenes, esto es lo más importante. O sea, ¿para qué queremos nosotros saber todo eso? Pues para que podamos trabajar con los jóvenes en función de su capacidad de hacer una reflexión crítica sobre esta realidad que están viviendo, su realidad cultural, su realidad contextual, las amenazas, las fortalezas de su comunidad inmediata, para después poderlo hacer con las comunidades más inmediatas, pero de inicio pues nos interesa su comunidad inmediata. Y
Y luego, bueno, la escuela o el plantel, como le quieran ustedes llamar, pues que también, ¿verdad? O sea, cada escuela es distinta. No queremos, o sea, ni siquiera queremos que todas las escuelas sean iguales, aunque en el caso de nuestro país, pues a lo mejor ese ha sido una de las deficiencias del sistema educativo, que ha esperado que todas las escuelas, o pensado que son iguales, o esperado que lleguen a ser iguales. Y más bien lo que tenemos que decir es no, o sea, justamente en su universidad está la riqueza. Cada escuela es distinta y cada escuela tiene que poder mostrar esta riqueza justamente para poder enriquecer a otros planteles de otras escuelas. Entonces, cada escuela es distinta porque tiene una cultura. Esta cultura es consecuencia de su historia, pero también es consecuencia de la manera como está compuesto, sobre todo su personal, los integrantes de un determinado plantel, y de la relación que guardan con la comunidad y la misma historia de esta relación, pero también de la relación actual con la comunidad en la que viven. Y eso, pues ustedes bien saben que hace que las escuelas sean totalmente, los planteles sean totalmente distintos. Podemos tener planteles casi vecinos y nos vamos a encontrar con que los planteles, estos vecinos que están atendiendo a una población similar, que están en un mismo contexto y demás, los planteles son distintos. Los contextos pueden ser iguales, pero los planteles no van a ser iguales, aunque estén trabajando en el mismo contexto. ¿Por qué? Porque tienen esta historia, esta manera de entender lo que están haciendo a nivel educativo, una composición al interior, pues distinta, y por eso cada uno es distinto. Bueno, me acuerdo mucho de Felipe Martínez Rizo, que decía que las culturas de las escuelas se podían dividir en estos tres aspectos, ¿no? El logos, que es la parte como racional de la escuela, que es la manera como planea, como evalúa, la forma como diagnostica su realidad y decide enfrentarla. Pues bueno, esta es la parte como racional, por eso le llama el logos. Pero luego también está el patos, que esto ya tiene mucho que ver con la parte de la cultura, ¿no? Es decir, cuáles son como las actitudes, los mensajes, las cosas que en esa escuela se valen y no se valen, los mensajes que manda el plantel, pues tanto a sus alumnos como a la comunidad, de cómo quiere el plantel que sean esos alumnos allá adentro y afuera, y qué espera entonces de la comunidad. Entonces, pues esto es como un conjunto de actitudes que asume, que asume un determinado plantel, pues tiene muchísimo que ver con esta cultura de cada escuela. Y luego pues está el ethos, ¿verdad? Que es un poco como la ética de la escuela, la manera como la escuela considera que debe de comportarse como entidad, como plantel, como organización, y cómo cada uno de sus componentes igualmente deben de comportarse. Y bueno, pues aquí esto se puede analizar a través de lo que la escuela promueve, lo que acepta, lo que tolera, lo que disuade y lo que abiertamente sanciona. Y bueno, pues esto también podemos encontrar como distinto en cada una de las escuelas, ¿no? Y bueno, estas tres cosas, logos, tantos ethos, de alguna manera están constituyendo la cultura de los planteles, y los planteles por eso mismo son muy distintos entre ellos. Y bueno, una de las cosas que los hace distintos es que algunos de ellos tienen una cultura muy débil, ¿no? O sea, que sus logos es muy débil porque no planean, que su patos es muy débil porque no es congruente esta actitud que asume el colectivo escolar hacia afuera, y porque el ethos es muy débil porque estas cosas que se supone que se pueden hacer y las que no, las que se valen y las que no se valen, pues no son consistentes, ¿no? Entonces a veces hay cierta manera de hacer las cosas y a veces hay otra, o con ciertos alumnos se trabaja de una manera y con ciertos de otra, ¿no? Y hay otras escuelas que tienen una cultura muy fuerte, ¿no? Que son en este sentido fuertes en su planeación, que tienen actitudes coherentes y que son muy consistentes en su ética y su visión de cómo deben de ser las cosas, ¿no? Algunas mandan mensajes ambiguos, algunas tienen este comportamiento de ciudadano incoherente, otras al revés mandan mensajes sumamente claros de qué es lo que esperan de ellos mismos, o sea, como plantel y como colectivo, y qué es lo que esperan de su comunidad. Y bueno, una de las cosas importantes, porque la escuela es fundamental, ¿no? O sea, el joven está en el centro, pero el joven está metido en un plantel, y este plantel es lo que condiciona cómo el joven se va a mover al interior de ese plantel. Entonces, el plantel es fundamental. Y lo más importante al interior del plantel no es qué cultura tenga, sino que esa cultura que tenga sea una cultura fuerte. Y entonces yo creo que en este sentido, pues los tutores tienen un papel también muy importante, mucho más difícil que el de la relación directa con los jóvenes, ¿no? Pero también un papel muy importante en este proceso de fortalecimiento de la cultura escolar. Una cultura escolar que sí planee, que sí evalúe, que sí tenga una manera de comportarse hacia la sociedad y que sí tenga una ética clara y consistente. Y bueno, creo que eso es de alguna manera lo que va a, digamos, proporcionar el continente del contenido que es el joven, ¿no? En ese plantel escolar, ese continente es fundamental.
explica, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo con la escuela como plantel también es como esencial.